limitación. Mira, bueno, ya estamos listos para este foro del porte de armas. El doctor Julio César Cuevas, la señora doctora Patricia Castro, que es experta en derechos humanos, y la psicóloga Alexandra Ramos. Bienvenidas y muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias. Gracias por la invitación. Esto del porte o tenencia de armas sabemos que son dos cosas diferentes. Una cosa es portar y otra cosa es tener el arma, ¿verdad? Y otra cosa es utilizarla, indudablemente. Muchas constituciones incluso lo contemplan. Por ejemplo, Estados Unidos es por constitución el derecho a la segunda enmienda. Considera la posibilidad o el hecho cierto de que un ciudadano norteamericano pueda portar un arma. En otros países como Argentina, Australia, Brasil, República Dominicana, Canadá, Colombia, España, contempla también el porte de armas, algunos constitucionalmente y otros rechazaron después, abolieron esa posibilidad, como Bolivia, Canadá y otros, de que sea constitucional y que sea con una autorización. Para las tres personas con usted también estudiaremos la posibilidad psicológica de la gente. Doctora, ¿se puede poner en vigencia el porte de armas? ¿Es legal? Porque ya existe. Lo que no existe es el permiso. ¿Se puede estudiar la posibilidad de que haya permiso para que la sociedad se defienda del ataque delictivo o no, doctor? A ver, tenemos que distinguir primero entre lo que es un derecho y es una facultad del Estado conceder o no como una licencia. ¿Ok? Entonces, el porte de armas en los Estados Unidos, por ejemplo, es un derecho constitucionalmente reconocido. En el Ecuador no es un derecho ni siquiera legal. ¿Ok? Es un privilegio, como el tener licencia. Y por lo tanto, siendo un privilegio, el Estado en un momento determinado puede decidir si se otorga o no ese permiso. El permiso. ¿Ok? Desde el año 2009, si no me equivoco, en el Ecuador esa potestad la utilizó el Ejecutivo para prohibir el porte de armas, pero permite la tenencia. Después hubo una corrección que implicó para ciertos grupos como los ganaderos, por el tema del aviato, los camaroneros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que puedan, las compañías de seguridad, porque al principio el decreto era general, ¿verdad? Puedan portar un arma. Por lo tanto, lo que aquí habría que hacer es, por así decirlo, revocar el decreto mediante el cual se suspendió el ejercicio de este privilegio. Ahora, es un privilegio porque eso significa que si usted no cumple los requisitos que se exigen, no lo puede tener. Entonces, ahí es importante decir lo siguiente, que quienes se alarman con esto del porte de armas es porque se está utilizando una expresión equivocada. Libre porte de armas. Nadie habla de libre porte de armas, porque eso implica, voy con la cédula y me dan, tenga o no, ¿verdad?, las aptitudes psicológicas y de manejo del arma para poder portar. Gracias, doctora. Pero es un derecho defenderme. Doctora, en Estados Unidos, ¿por qué sucede? Lo acaba de decir el doctor Julio César Cuevas. Porque yo voy con mi credencial y me consigo un fusil. Que no es lo mismo que usted aquí vaya, la psicóloga lo atienda, usted lo atienda, el doctor lo atienda, y en general lo atiende las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, le hace un examen, usted sí puede disparar, puede portar. ¿Cómo es el asunto aquí? Definitivamente tenemos que ir al origen de la delincuencia. Las instituciones en nuestro país no están funcionando. El Estado no le provee los recursos suficientes a la policía. Ahí está el problema. No vayamos a solucionar el problema con la misma ciudadanía. Son las instituciones del país las que tienen que ser reforzadas y tienen que estar preparadas. Una policía que a veces ni sabe utilizar el arma o también a veces abusa del arma. Es decir, doctora, se están preocupando de la gripe y no de la bronquitis. Exactamente, vamos a la raíz del problema. Este Estado no se preocupa de armar a la policía suficientemente. No tienen ni gasolina los vehículos para perseguir al delincuente. Prepararla adecuadamente. Prepararla adecuadamente, exactamente. Armarla adecuadamente. Armarla adecuadamente. Crear más miembros policiales en todos los sectores, en los sectores rurales, por ejemplo. La ciudadanía está desprovista, las niñas las violan y no hay un policía, no hay nadie, no hay dónde denunciar. Ahí cabe lo que dice el doctor. El privilegio de poder portar armas que tiene Estados Unidos no, pero sí el derecho de que quienes puedan y tengan la capacidad psicológica, mental y legal de hacerlo, ¿verdad?, lo puedan hacer. La doctora, la señora psicóloga, psicológicamente, ¿qué se necesita? O psicológicamente, ¿cómo afecta a la sociedad esto? Bueno, en primer lugar, necesitamos familias bien estructuradas. Que difícilmente las tenemos. Así es. Estamos viviendo una situación de exacerbación. La empatía social o esta situación que nosotros sentimos y que nos conectamos con este nivel de violencia, en que yo puedo ser una persona muy poco impulsiva, pero ante una situación en la que yo tengo que salvaguardar mi vida, mi nivel de tolerancia a la frustración, mi nivel de control de impulsividad, mi nivel incluso de atención podría La adrenalina. La adrenalina. Entonces, lo que pasó con el policía. Vamos a poner... Donde se asesinaron al niñito. Correcto. O sea, no podemos medir la consecuencia de...
Al darle el arma a una persona, estás poniendo la vida de otra persona en manos. Y hemos visto en países que hemos mencionado que el nivel de violencia es altísimo. El hecho de que portemos armas, vamos a caer en una situación, como lo decía Mahatma Gandhi, en aplicar la ley del ojo por ojo, vamos a terminar ciegos todos. Así, definitivamente. Así de fácil. El camino a la violencia es el portar armas. Si queremos paz, lo que tenemos que utilizar es otro tipo de herramientas que trabaje sobre la familia y disminuir los niveles de violencia en todos los ámbitos de la sociedad. Doctor Cueva, se necesita de urgencia, pero así, como que una transfusión de sangre porque se está muriendo el Estado o el país, una reforma al COI, en ese sentido. Bueno, no solo en el sentido de porte de armas, sino en todo el ámbito que se pueda. Yo pienso que el problema no son las leyes. El Ecuador lo que más tiene son leyes. Y si algo tiene más que leyes es exceso de impunidad. El problema del Ecuador no es la corrupción, es el exceso de impunidad. El problema no son las leyes. El legislador se ha cansado de reformar ese COIP justamente para asegurar, por ejemplo, algo que pasaba con mucha frecuencia y que es consecuencia de que el policía no quisiera actuar. El miedo a lo que pudiera pasar. Hubo una reforma recientemente que entró en vigencia, ¿para qué? Para que no se pueda dictar prisión preventiva al policía que usa su arma o se defiende o defiende a otro. ¿Por qué? Porque si leían las normas que ya estaban, no las entendían. Pero entonces, el problema ¿están queriendo enjuiciar al policía, pues, doctor? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Correcto. En todo caso, ¿el problema cuál es? La norma está, las reformas están. El problema es que o no se aplican bien o no se conocen. Entonces es un problema sistémico. Pero ojo, cuando digo sistémico no solamente me voy contra jueces o fiscales que pueden cometer errores. Correcto. Hablamos de la sociedad, en donde sin conocer, usted ve en las redes sociales cómo exigen que a cualquier persona por cualquier cosa la metan preso y después no sabemos por qué tenemos hacinamiento. Correcto. Y entonces, pobre del fiscal o pobre del juez que se atreva a hacer lo contrario a lo que las redes ya juzgaron, investigaron y sentenciaron, y nadie ni siquiera ha leído el expediente, no son abogados, no son abogados penalistas, entonces hacen esto un juicio paralelo. Entonces, ¿qué fiscal puede actuar con objetividad? Si está preocupado de que le van a salir en las redes a decir que tiene que hacer otra cosa cuando el expediente le dice que así no es. O que ya cogió billete. Bueno, que es lo primero que dice. Exactamente. Entonces se piensa que se corrompió el juez, y no es así. Ellos se deben a una norma, constitución y ley. Correcto. Y pretender nosotros resolver esto en las redes sociales porque simpatía o antipatía a alguien es parte de este problema. Correcto. Doctora, en cuanto a derechos humanos, ¿los policías los tienen? Todos los seres humanos tenemos derechos humanos. ¿Y por qué no se los defienden? Si los defendemos cuando es necesario, si debemos defenderlos. En este caso, por ejemplo, este policía quizás tuvo una negligencia, pero también tiene derechos humanos. Ahí vamos a ver quién es el responsable. Quizás el responsable del Estado, porque no lo preparó debidamente, no lo capacitó, no le dio instrucciones adecuadas. ¿No es más responsable el ladrón que estamos aquí en esta tertulia conversando, tomándonos un helado y llega el ladrón a asaltarnos, el policía dispara y mata a uno de nosotros? Porque el ladrón es el que provoca todo. Así es. Si él no llega, no pasa nada. Entonces no es el policía. El policía, yo creo que su naturaleza es defender a la sociedad. Su naturaleza Nosotros es estamos defender. aquí los cuatro, el policía está allá, viene un fulano a asaltarnos, es lo primero que dice, ¡hey, policía! Claro, porque efectivamente, esa es su naturaleza. Para eso fue preparado. Es su naturaleza y hay que defenderlo al policía, hay que apoyarlo, hay que trabajar conjuntamente con la policía. Pero hay que analizar este caso. Quizás no fue el momento adecuado cuando él actuó. Debió haber esperado, debió haber tomado una táctica. Para poder detener al Para poder también proteger a todos, porque no solamente es irse contra el delincuente, sino proteger a todos los que están ahí en la escena. Ahí? Bueno, ahí como decía yo, lo que usted acaba de decir, la adrenalina se disparó. se exacerbó la situación y pues ahí viene la reacción. No la acción manejada por la inteligencia emocional, sino la reacción. Y ahí no se pueden medir consecuencias. Ahí lo que salga. Lo y que lamentablemente pues el niño evidencias. sale corriendo, como dice el papá, lo quiso coger, no alcanzó, le alcanzó a coger el piecito, no se le escapó, En un y cruce de entonces balas el no niño se se puede puso en el medir. cruce de fuego. Así es. Pero el policía actuó porque, insisto, esa es su naturaleza. Es su deber, es su Él facultad, quiso, exactamente. Estuvieron en el Quiso lugar equivocado en el evitar. momento equivocado. Doctor, ¿qué hacemos como sociedad? Estamos atacados, estamos hundiéndonos, usted no puede salir, bueno, usted a lo mejor sale, pero los tribunales. A mí ayer me decían que estoy más blanco que antes porque no cojo soles, ¿verdad? Yo no salgo ni a la esquina. O sea, da miedo, da temor. ¿Cómo andar en una ciudad que se mantiene en manos de la delincuencia? Y que no quiero decir con esto que la delincuencia tiene todas las garantías, pero parece que las tuvieran porque pueden ir a todos lados y alterarnos la vida y quitárnosla también. Entonces, si un delincuente entra a mi casa y yo lo cojo dentro de mi casa o dentro de mi cerramiento, ¿puedo hacer uso de mi arma? A ver,
Si usted tiene el permiso para tenencia, sí. Si no lo tiene, lo va a poder detener, pero también lo van a detener a usted. Esas son las contradicciones del sistema. Exactamente. Porque si yo saco un arma en mi casa para la cual no tengo permiso de tenencia, se va detenido el delincuente por tentativa de robo, violación de domicilio, y usted va y lo acompaña y tal vez hasta comparte celda con él, porque usted no tenía permiso para tener el arma. Ya. Si usted hace exactamente lo mismo en la calle, le va a pasar la misma situación. Exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay una contradicción. Ahora, nadie está proponiendo el libre porte de armas, Correcto. porque yo, que soy pro armas, no estoy a favor de eso. Lo que se quiere es que quienes sí puedan y si demuestren una aptitud para obtener un arma y la requieran, la puedan tener. Pero eso requiere de un cumplimiento de una serie de requisitos, entre los más importantes, el que usted sea una persona mentalmente sana, porque si usted es alguien con tendencia suicida, le van a dar un arma para que se mate. O si es una persona que no tiene control de ira, usted en el primer semáforo donde no le gusta cómo actúa el otro, le va a descargar toda la alimentadora. Si usted tiene antecedentes, obviamente, y sobre todo sobre crímenes violentos, usted no puede portar un arma. Doctor, conclusión. Lo que se requiere aquí es, y coincido con la doctora Castro, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. Pero el Estado no puede poner un policía en cada esquina. Exactamente. De tal forma que quienes puedan demostrar que tienen todo lo que se requiere para aportar, la capacidad que no solamente es estar mentalmente sano, sino el tener el entrenamiento permanente para aportar un arma, se le entregue. Porque ¿de qué sirve que usted sea mentalmente sano si cuando usted se va a defender dispara 17 tiros, le da a 17 personas y ninguna es el delincuente? Correcto. Doctora, conclusión. Conclusión, debemos fortalecer el sistema de rehabilitación en el país. No puede ser que en un mismo lugar se metan a toda clase de delincuentes. Hay que ya crear ¿Y de ahí cuántos salen rehabilitados? Quizás, ¿Cómo que ninguno? Quizás el 1%, 2%. Hay que clasificar a los presos. Hay que crear otros sistemas alternativos. Ya no solamente la prisión debe cumplirse en un centro penitenciario, perdón, el sistema de rehabilitación no debe cumplirse solamente en un sistema penitenciario cerrado, puede ser en un sistema abierto. Debe haber rehabilitación real. Rehabilitación real. Correcto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con drogas, esos individuos ya deben ser procesados por un tribunal de tratamiento de drogas. En Chile funciona perfectamente. Si vemos la mayoría de la población carcelaria, más del 30% es producto de microtráfico. Es decir, lo bueno personas que por 4 gramos los condenan, cuando los jueces deben ver cuando realmente es grave el delito, acusar y sentenciar. Gracias. Para usted. Bueno, en 30 segundos, por favor. En 30 segundos. Pienso yo que nosotros jamás podríamos saltarnos del órgano regular. Es como una familia. Si yo le digo a un hijo, defiéndete como puedas de tu hermano, entonces le estoy demostrando que no estoy en la capacidad de dirigir y liderar esa familia. Entonces, en todo sistema, así como en la familia, hay jerarquías. Correcto. Y no podemos ceder nuestro poder de decisión y de elección y de gestión a rangos menores. En este caso, el ciudadano tiene el derecho de ser protegido por el Estado, y en este caso es el Estado el que tiene que resolver esta situación. Muchísimas gracias, mi querida psicóloga, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Julio César, muchas gracias por habernos acompañado en este foro. Ustedes han escuchado las opiniones de los técnicos, pues está clara la situación, o por lo menos podemos ya decir, el doctor, la doctora, la psicóloga nos han dado amplitud de pensamiento en esta situación del porte y tenencia de armas. Tenemos que irnos a un corte, ya volvemos.